Este parlamento no tiene vida propia. El sistema no es del todo claro y sincero con el ciudadano, que la asamblea tiene que entender que tiene un límite. Creo que todos debemos ser parte no de la crítica, sino de la solución y siempre opinando se aporta. Si tuvieses que decirle las cosas como son, mi querido Vicente, ¿a quién se la dirías y qué le dirías? ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente la hora en la que ustedes vean este programa y desde donde nos vean. Hoy contamos con un gran invitado, un gran amigo personal, amigo también de la Casa de las Cosas como Son, el doctor Vicente Tayano, quien seguramente algunos de ustedes ya conocerán algo de su trayectoria, pero de repente el propio Vicente nos puede o nos podrá comentar de dónde viene, cuál ha sido su origen, cuál ha sido su palmarés, antes de entrar ya de forma directa a los temas por los cuales los hemos invitado. Vicente, un gusto tenerte acá. Bienvenido a las cosas como son. Jorge, muchísimas gracias. Primero, muy contento de poder conversar contigo. Ya hace algún tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos a analizar un poco cómo van las cosas en el país. Y bueno, creo que importante el detener la pelota, como se dice en el fútbol, y analizar con, como dicen los opinólogos, de manera sesúa el momento que estamos viviendo, sin duda. Creo que todos debemos ser parte, no de la crítica, sino de la solución, y siempre opinando se aporta. Sí, a ver, yo soy de los que creo normalmente que la protesta se construye con propuesta, ¿no? O siempre va a ser bueno que desde distintos sectores, de los gremios, de los políticos, incluso desde la academia, se genere propuesta para generar un mejor país. ¿Cómo ves tú el panorama político de este Ecuador? Tú que fuiste formador de jóvenes en algún momento también en algún partido y en alguna organización política, ¿qué pasa con esos jóvenes? ¿Por qué no están saliendo nuevas camadas? ¿Por qué no estamos generando nuevos líderes? Que al final de cuentas creo que hoy en día es consecuencia de lo que se vive políticamente también en el país. Bueno, definitivamente la polarización está pasando factura, porque esto ha llevado a que el quehacer político se vuelva una constante lucha, ¿no? Más allá de esta dialéctica de tesis distintas, hay mucha confrontación. Y desde el círculo de poder del Ejecutivo, sin duda alguna, ellos tienen una línea marcada. Saben golpear, manejan tiempos y te manejan la agenda. Y la respuesta desde el otro lado ha sido responder con contundencia también, en algunos casos con fuerza, y creo que eso ha llevado a que la política se polarice más y se vuelva muy ruda, para ponerlo en palabras sencillas. Y por eso los jóvenes lo miran con apatía, lo ven un poco de lejos. Y creo que las organizaciones políticas en el Ecuador, todas, absolutamente todas, tienen una deuda pendiente y una tarea muy grande, no solo en los procesos de formación y de promoción de cuadros, sino precisamente de entender que el quehacer y la comunicación política han cambiado y las formas siguen siendo las mismas. Y por eso, pues, hay mucha apatía. Y no solo de los jóvenes, Jorge, creo yo, a todo nivel. Pero ¿y qué pasa con ese desencantamiento que tienen hoy en día los jóvenes? Lo señalabas de forma correcta, esta polarización que hoy vive el Ecuador, que sin embargo la vivimos también en algún momento, genera este desgaste, pero al final de cuentas creo yo que los jóvenes, al igual que nosotros, que ya no somos tan jóvenes, porque con Vicente somos contemporáneos en edad, estudiamos en el colegio, en el mismo colegio, cogíamos el mismo bus y en sí compartimos con grandes amigos también. Al final de cuentas es lo mismo que venimos escuchando hace 30, 40, 50 años atrás de que los jóvenes no se quieren involucrar en política. ¿Qué pasa tú que estuviste en contacto siempre con muchos jóvenes, que sigues en contacto también con muchos jóvenes? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que se cuece a la interna? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de estas organizaciones políticas que mañana o más adelante no hay recambio generacional? Si hoy tú miras hacia la izquierda y hacia la derecha, no tienes nuevos cuadros, no tienes una tercera vía en donde hoy en esta misma polarización hay espacio para una tercera vía, y digo una tercera vía no por corriente política, sino por una tercera opción, una tercera persona que tú digas, oye, no me gusta este, no me gusta el de acá, creo que este podría ser el interesante, sin dar nombres, evidentemente, pero ¿qué pasa a la interna, Vicente? A ver, mira, yo creo que tú lo has leído con mucha claridad, porque el joven sigue causas y el joven siempre se va a montar en ese bus del distinto y de lo diferente. Y vaya que le resultó al presidente de la República desde el 2023 la ratificación contundente que tuvo a inicios de este 2025 aquello. Y definitivamente cuando las causas no son permanentes, y me refiero al quehacer político en general, el joven se aleja, se acerca, le interesa, pero creo que no lo han sabido fidelizar desde las causas. Y es importantísimo entender eso, porque cuando hablamos de causas, hablamos del emprendimiento, que es empleo, pero si tú le hablas plenamente de una relación de dependencia, no les puede interesar a gran parte del segmento de los jóvenes, pero sí el quehacer por mano propia, el manejar su tiempo, el administrar sus libertades. Y eso viene de la mano con la utilización de tecnología. Yo creo que ese es un gran desafío en la política del país, atraer a que sean actores de las soluciones los jóvenes, no solo
para votar en algún momento, sino efectivamente para que haya un activismo como pasa en Europa, como pasa en Estados Unidos, y creo que es momento en Ecuador. Y a partir de aquello, que el que sepa encauzar esta tercera vía va a poder tener un resultado importante y sobre todo hacerse sentir. Ok, interesante. ¿Crees que al final de cuentas también, Vicente, esa misma falta de interés de los jóvenes tuvo algo que ver en la participación de la consulta popular del 16 de noviembre? Sí, yo creo que hubo de todo un poco. Definitivamente, a mi juicio, desde un puro análisis político, creo que no solo se cometieron errores en cuanto a la forma de enfrentar las temáticas en la consulta, creo que los tiempos no fueron adecuados. Tenías una elección contundente en febrero y te preguntas por qué 7 meses después tienes un resultado adverso. Creo que hubo precipitación en ese sentido, pero lo cierto es que el voto joven es ese voto que no sé si decirlo que se desencantó, pero que no se sintió fidelizado con las causas que se estaban defendiendo en la consulta, que eran importantes como el hecho de robustecer la seguridad, porque esa fue la línea comunicacional central. Creo que es un gran error que toda la consulta haya girado exclusivamente en torno al pasado, se sigue hablando del pasado y en relación con el problema. Y ahí los jóvenes dijeron, bueno, aquí hay una alerta, simplemente no me siento identificado, y eso se ve cuando tú analizas y segmentas cómo estuvo la votación, te puedes dar cuenta de aquello. Y un respaldo que fue mayoritario en febrero y Correcto. en abril. Pero esto no implica que hay un alejamiento o hay una volteada de espalda hacia lo que se viene proponiendo desde el gobierno central como tal. Yo creo que ahí hay una lectura interesante y el comprenderla puede ayudar a reencauzar las cosas. Y es más, en buena hora por el país que ojalá eso se dé. Excelente. Interesante lo que nos cuenta Vicente. Vicente, para quienes no lo conocen o para quienes sí lo conocen, saben que Vicente estuvo en la Asamblea Nacional y hacia allá quería también dirigir esta siguiente pregunta. ¿Qué pasa realmente en esta Asamblea Nacional? No te voy a preguntar ahorita cuál es tu valoración propia sobre la Asamblea Nacional, pero yo pensé en algún momento que en algunos gobiernos atrás, para no dar nombres de forma directa, habíamos tocado fondo con la Asamblea Nacional, ¿no? Calificaciones de 5%, de 3%, de 8% de aprobación a nivel general, evidentemente tenían este desgaste en la misma Asamblea. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Por qué siempre, al menos desde mi perspectiva, hay esta desconexión con el ciudadano, ¿ya? Y segundo, no se le habla tampoco al ciudadano con total honestidad, indicándole todo el proceso parlamentario que tú, que fuiste jefe de bloque, que fuiste asambleísta por varias ocasiones dentro de esto, qué pasa a la interna? Porque la gente dice, a ver, si llega la gente a la asamblea, estoy ahí, esto es bonito, pero al final de cuentas terminas yéndote con una percepción de que todos se rascan la barriga dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa dentro de la Asamblea Nacional? A ver, Jorge, yo creo que debemos partir de algo. Difícilmente algún parlamento en el mundo no es tan impopular. Todos tienen un nivel de impopularidad. Y ¿Sí? creo que pasa porque tú lo acabas de decir. El sistema no es del todo claro y sincero con el ciudadano, porque la primera señal de alejamiento del órgano legislativo con la gente está dada porque no haces obra. Tú llegas a discutir temas muy importantes y relevantes, como por ejemplo que tengamos contratación por horas. Vamos a poner un ejemplo Ujú. sencillo. Pero tal vez ese es un tema excepcional que interesa, pero el común de los temas que se discuten están lejos del día a día de la gente. Correcto. El problema de la falta de obra, el problema de gestión pública, hospital, escuelas, lo que sea, seguridad social. Y eso es un punto importante. Y el propio sistema constitucional y la propia comunicación estatal históricamente y de la propia Asamblea Nacional no han podido enfocar este tema. Y creo que todos los parlamentos en Ecuador han adolecido de un gran problema de comunicación. Tema uno. Y tema dos, uno pensaría que ningún parlamento puede ser que otro, es que los actores son distintos, los momentos son distintos y efectivamente el día de hoy tú tienes un parlamento bipartidista Sí. prácticamente, totalmente polarizado y tienes marcado oficialismo y oposición que están permanentemente enfrentados. Entonces, el nivel de conflictividad es muchísimo más alto y eso va a hacer que el parlamento sea impopular. Y por otro lado, lamentablemente el problema de fondo está en algo que es elemental. Este parlamento no tiene vida propia, no tiene una agenda de trabajo propia. A ver, claro, vaya, hay que trabajar de la mano con el gobierno de turno, indistintamente del que sea, y más aún si es tu presidente, pero el hecho de que no tengas una autonomía en agenda de trabajo, en la discusión legislativa y prácticamente que eres reducido a ciertos temas que te interesan y cuando no tienes que marcar como ejecutivo, te marca la agenda de la oposición con la fiscalización, vienen los Pero escándalos, no pasa la fiscalización hoy en día. pero, Al final pero, de pero cuentas se termina bloqueando o terminas, a ver, como decimos normalmente en comunicación política o en sociedad política, terminas pasando las leyes es raspando el que, palo. mira, Jorge, tú que eres experto en la materia, aquí un tema de fondo y esto es un comentario muy respetuoso. Le está pasando factura
a esta Asamblea Nacional la falta de experiencia y la falta de visión. Porque, a ver, vamos al ejemplo de la fiscalización. Primero, que es una competencia propia y que no puedes obviarla de un parlamento. Pero hay formas, inclusive hasta para decir no, hasta para encauzar. Pero cuando cierras la puerta tajantemente, el de afuera te golpea, te la patea y te la Mm. quiere tumbar, y eso hace ruido. Y eso es lo que está pasando con la fiscalización en la Asamblea Nacional. Esa cerrada de puerta tajante, a mi juicio, por falta de experiencia, por falta de argumentos para manejar la situación, simplemente lleva a que se les complique el momento y ese parlamento sigue siendo todos los días más impopular. Con estas cosas que tú señalas, Vicente, que me parecen interesantes, al final de cuentas, ¿quién termina mandando en la Asamblea Nacional? ¿Es el Ejecutivo el que termina ordenando todo lo que se hace en la Asamblea? Que desde mi punto de vista, evidentemente, no debería ser así, porque debería ser un cuerpo completamente distinto que sí, que apoye el Ejecutivo, porque al final de cuentas son de la misma línea, son de la misma bancada. En teoría hay un proyecto país que debería conseguirse desde la misma Asamblea Nacional, pero ¿quién termina mandando ahí? Y si esta misma ruptura que estamos viendo hoy en día. Digo ruptura porque no ves un cuerpo colegiado unido como en algún momento lo había, indistintamente de los bloques que tú tenías. Tú tenías el bloque del Partido Social Cristiano, tenías el bloque de los Pachacutas, tenías el bloque en su momento de los asambleístas de Creo, de los mismos correístas, pero que al final de cuentas cuando había un punto en común en beneficio del país, todos decían, ok, perfecto, vamos. De hecho, en algún momento las tesis partidistas eran esas, todo lo que sea en beneficio del Ecuador, bienvenido sea, nosotros votamos. ¿Quién termina mandando en la misma asamblea y cómo está esta ruptura o cómo esta polarización termina afectando también al ciudadano común, que es el que mañana o más adelante va a la urna a votar por los asambleístas? Mira, es interesante tu razonamiento y yo creo que no termina mandando el Ejecutivo, creo que termina mandando la coyuntura y las circunstancias, porque cuando el Ejecutivo tiene agenda, por ejemplo, con un proyecto económico urgente o con una reforma constitucional puntual parcial, avanza y el volumen de comunicación de la Asamblea se siente y lo sientes en el debate, sientes la confrontación y las líneas claramente marcadas. Pero eso no pasa ni todos los días, ni todas las semanas, ni ha pasado todos los meses. Y cuando ese interés decae por cualquier motivo, se posiciona en la agenda de la oposición, que en este caso le interesa a ese segundo bloque mayoritario que el conflicto se dé todos los días, que no les den la palabra, el gritar, el apelar a la presidencia, el salir a contar una realidad distinta que la que pasa en el Pleno, no afuera de la Asamblea, sino en los medios de comunicación, y ahí ellos marcan la agenda. Entonces yo creo que en este momento quien domina la agenda es la coyuntura y las circunstancias. Ok. Ahora, es importante que lo entendamos así, pero nuevamente, cuando tú tienes una dirección legislativa sin experiencia y sin un norte, pasa esto. Y la única forma de algo encauzarlo es una agenda legislativa en la que se traten los temas de todos los ciudadanos y de todos los que tienen representación en la Asamblea. ¿Cuáles podrían ser esos temas? Por ejemplo, que sí, a ver, ya lo vivimos hoy en día, ya tenemos esta polarización, ya vemos los escándalos mediáticos de las distintas plataformas digitales, porque hoy en día se ven las cuentas oficiales o las no oficiales o las que apoyan al gobierno que intentan marcar una propia línea de agenda pública y agenda publicada como tal. ¿Cuáles serían esos programas? ¿Cuáles serían esos proyectos que mañana o más adelante te puedan decir a ti, ok, aquí hay un punto medio, aquí hay un norte en el cual creo que las distintas posturas ideológicas o los distintos intereses partidistas también puedan encontrar un buen camino? Creo que las dos grandes problemáticas siguen siendo la economía, la falta de empleo, la falta de liquidez y por otro lado inseguridad. Dejemos un lado momentáneamente la inseguridad. Creo que la discusión económica es una buena plataforma que puede generar mínimos y consensos elementales que permitan obtener resultados, abrir un poco las garantías para que tengas incentivos sin perdonar y olvidar absolutamente todo, porque si nuevamente caemos en la discusión de que creemos que una amnistía tributaria es un gran incentivo, vas a encontrar en la izquierda y en la centroizquierda una oposición voraz, por decirlo Ujú. menos. Pero yo creo que si tú pones sobre la mesa incentivos racionales, una revisión de modalidades de contratación que no conculquen derechos y verdaderamente tú logras generar garantías en la propia en el propio aparataje estatal vas a poder empezar a discutir temas que se van a sentir en los ciudadanos. Segundo, cómo tú creas condiciones efectivamente para que tengas inversión extranjera en los sectores en los que hoy está prohibido. Y esa es una discusión que el Ecuador no puede seguir volteando horas en la mirada. Me refiero a electricidad, me refiero a petróleo, me refiero a espectro radioeléctrico, me refiero a minería, pero responsablemente. Ahí tú vas a poder escuchar a todos, pero tienes que escuchar a todos. Tienes que escuchar al indigenado por la causa del agua, tienes que escuchar al centro y a la izquierda, hacia
esa lucha muy intuitiva. Tienes que escuchar del centro a la derecha a esa apertura que te permite que venga inversión, que se pague impuesto y que eso genere plazas de trabajo. Cuando la discusión tú la quieres llevar exclusivamente a la acusación de los responsables, porque hoy hay más o menos derechos para un procesado, la discusión es otra. Y creo que el punto 3 a discutir es una agenda clara de fiscalización en la que la Asamblea tiene que entender que tiene un límite para hacer la plataforma de discusión de un tema, pero luego hay que desplazarlo a la justicia y es lo que hay que Ellos se hacer. encargan. Pero cuando pretendes que las discusiones, y ahí los dos están equivocados, tanto el oficialismo como la oposición, se tienen que dilucidar totalmente en la Asamblea, se vuelve un show, y es ahí cuando el Parlamento y el ciudadano pierden porque nada se resuelve. Mira, dime qué ley importante tenemos hoy como país aprobado. No, muy pocas, Ninguno. por no Y los decirte ninguna. económicos urgentes que tenían muchos temas interesantes, esa ley que buscaba apuntalar el combate a la delincuencia, terminaron luego siendo declaradas inconstitucionales por Correcto. la Corte, pero porque se cometieron errores infantiles en el proceso de tramitación que se pudieron haber obviado. Entonces yo creo que la solución sigue siendo una agenda clara en la que sin duda el Ejecutivo tiene el derecho a marcarla, porque ese trabajo coordinado está allí, pero las demás bancadas pueden participar y de hecho les va a interesar participar. Ok, ¿qué recomendaciones entonces le harías, Vicente, desde tu expertise como asambleísta, como jefe de bloque, como incluso en algunos de los momentos recuerdo como uno de los primeros jóvenes que llegó a ser congresista y haber manejado también directamente un bloque como presidente también de las juventudes? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que tenga hoy en día el legislativo para tratar de encontrar un buen camino, encontrar un buen norte o, como decíamos nosotros en algún momento en el colegio, encontrar un buen viento y una buena mar para navegar este barco llamado Ecuador? Bueno, definitivamente entender desde quien dirige la Asamblea Nacional que no puede seguir dando papaya, como se dice en el fútbol, y cerrando la puerta para que te incendien una sesión por cortar el micrófono o por no dar la palabra. O sea, Entonces, la primera sería es diálogo. manejo, el manejo que se tiene que traspolar a diálogo. Segundo, escucha y escribe una agenda en la que todos tengan participación y con mínimos, y con mínimos. De hecho, ayer yo veía las noticias que se estaba debatiendo una nueva ley del deporte. Se suspendió la sesión. Llegaron los unos y los otros, los que los vemos enfrentados todos los días a consensos elementales. Saca A, saca C, puedes poner X y la ley avanza. Creo que debemos entender que esa es la única dinámica. Cuando tú tienes las líneas rojas claras, sabes que no las puedes cruzar, pero entre la línea roja y la otra, tú tienes un camino en el que puedes conseguir cosas y puedes gestionar. Y creo que eso es lo que la Asamblea está haciendo, debería hacer y no está haciendo. Para ti, ¿cuál sería en todo caso la visión que tendríamos, no quiero decir a largo plazo, porque creo que en Ecuador es difícil encontrar una visión a largo plazo que tú digas, porque desde mi perspectiva no veo un proyecto país a largo plazo que mañana me va a decir, ok, yo voy caminando hacia allá. Pero para ti, ¿cuál sería esa visión? Al menos que las puedas compartir para la gente que nos está viendo a través de las distintas plataformas digitales, de las cosas como son. ¿Cuál podría ser mañana o más adelante esa visión que a ti te gustaría impulsar o que directamente la impulsas, mi querido Vicente? Tú lo acabaste de decir cuando empezamos a conversar. Creo que es inminente el que se abra paso a un tercer momento. Algunos lo van a llamar una tercera vía, una tercera alternativa. Creo que ese tercer momento eh, va a necesitar de la participación de muchos que hemos estado, que estamos, otros que quieren estar, en función de la solución a las problemáticas, más allá de las discusiones ideológicas o políticas. Y quienes entiendan eso van a poder tener un paso adelante. Me parece que a partir de unas cuantas semanas que estemos ya en el 2026, vamos a tener un ambiente político mucho más convulso, primero por la situación país, por la práctica de Ujú. polarizar, que es evidente que hoy la tenemos, y por otro lado, porque se acercan las elecciones seccionales. Pero creo que el primer ejercicio de este tercer espacio, esta tercera vía, lo vamos a ver en las seccionales. Vas a ver a gente que se puede juntar sobre una plataforma de discusión y de soluciones. No creo que es momento, sin perder la autonomía, sin perder la esencia, de hablar en este momento de posiciones políticas marcadas, porque te va a alejar del ciudadano y te va a alejar de la solución y fundamentalmente de que te escuchen. Creo yo que por allí se está viendo, he escuchado a mucha gente, veo gente importante como el mismo Cucalón discutiendo acerca de estos temas. Hay alguna gente en RC inclusive que tú la encuentras ya con otro matiz. Hay dinámicas que se están dando como lo que pasó con la prefecta, como lo que está pasando con el alcalde de Guayaquil. Yo creo que va a ser un 2026 interesante y quienes entiendan que el camino está allí como la plataforma de proponer soluciones, pues van a darle un aporte interesante y un giro que la política del Ecuador necesita y allí la juventud se va a interesar. Ok, y eso es un 2026 para quienes no lo entiendan o para quienes lo quieren conocer. Vamos a vivir prácticamente un año preelectoral porque se arman las listas, democracias internas dentro de los partidos políticos para las elecciones que vienen en el 2027 en el Ecuador.
Sobre esa misma pregunta, mi querido Vicente, en el 2027 creo que voy a ser un poco infidente. Vamos a tener a Vicente Tallano en alguna posición en el 2027, lo vamos a tener viendo los toros de lejos, o cuál va a ser un poco esa posición que tenga Vicente Tallano. Ahora, yo soy un político y soy un político formado. Tengo 45 años y tengo alrededor de 17 años de experiencia en el mundo público y definitivamente estoy listo para aportar con mi ciudad, con mi provincia, con mi país, pero las condiciones se tienen que dar. Yo en este momento tengo una militancia política, pero tomé una decisión de vida. Estoy haciendo activismo desde la opinión, he regresado a la academia y ejerciendo mi profesión de abogado, pero eso no implica que la política para mí está ajena, se ha acabado. Yo soy un político y soy un político a tiempo completo. Pienso, respiro, leo y proceso política. Creo en la tercera vía, creo que es momento de que eso pase, creo que mi organización política necesita entender que se equivocó, que necesita entender que los relevos se tienen que dar y que tenemos que juntar a quienes piensen igual, porque la solución está dada en función de que sumes a quien piense igual y que te pueda aportar algo que tú no has podido dar. Y creo que es una discusión que me gustaría liderar. Creo que nosotros tenemos que empujar en las seis un proceso de recambio interesante, no solo para que vengan nuevos cuadros, para que esa experiencia funcione y para que el ciudadano encuentre una plataforma que permita decir, ok, ahí entiendo y estoy escuchando por lo menos mi problema y creo que lo voy a poder solucionar. Es volver a enamorar a ese electorado que durante muchos años, durante 32 años, confió en nosotros por lo que defendimos, por lo que pensamos. Y yo sigo aquí, a diferencia de lo que muchos piensan y se han dicho. Tengo relaciones con mucha gente del mundo público y voy a seguir en esto en la medida en que obviamente también los espacios y las condiciones se den, porque Jorge, la política en el Ecuador se ha vuelto una actividad de alto riesgo a Sí, ratos. correcto. Hoy la discrepancia del micrófono, la discrepancia parlamentaria o en un medio de comunicación ya no se sana ni siquiera en esto. O en el Sí, debate. si no, las prácticas son otras, pues no, ya la boleta de captura es como hablamos, ¿no? Claro. Y suena risorio, pero lamentablemente pasa, y eso ha degenerado la política. Definitivamente la judicialización de las diferencias le hacen muy mal a una democracia, pero tampoco nos podemos callar. Y es importante que entendamos esto. Siempre se puede alzar la voz con respeto, con claridad, y vaya, que los que tenemos la experiencia y la capacidad no nos podemos callar. Sería irresponsable con el país. Excelente, Vicente. Más bien me queda haciendo ruido algo en la cabeza, y es, lo señaló Vicente hace un momento, ¿no? Volver a enamorar ese electorado. ¿Cómo vuelves a enamorar a quien en algún momento lo tuviste enamorado sin haberte reinventado? ¿Cuál sería esa reinvención por la cual Primero, pasaría a ver, tu Jorge, organización mira, qué política? interesante. Y primero diciendo lo que no ha pasado, y lo vivo diciendo al interior. No le hemos dicho a nuestro electorado que nos equivocamos. Perdimos la elección en febrero con un resultado catastrófico en la presidencia. En Guayas no entró ningún legislador, lo cual es un golpe, y hay que aceptarlo. Fue un Y golpe. que venías de desgaste, por si acaso, porque venía Escúchame, entrando y lo, uno. lo que pasó en la seccional, teniendo dos muy buenas candidatas, tampoco nos dio. Entonces, Guayaquil te dio una elección y tú no puedes echarle la culpa a la comunicación. Allí la factura estuvo pasada porque te juntaste con quien combatiste toda la vida, que es el correísmo. Y la seis se juntó y se vio muy cerca y eso te pasó una factura y no nos supimos desmarcar. Y creo que es importante entender eso. Las actuaciones de ciertos personajes que hoy están siendo procesados también nos golpearon y el mutis en el foro y para algunos viejos, no lo conozco, voltearon la mirada y pensaron que con eso se había surfeado la ola, pero los que veníamos atrás en el proceso nos tocó dar la cara. ¿Yo por qué Ujú, tenía que dar la cara por lo que un tercero hizo? Aunque haya militado en mi organización política. El sujeto puede ser hasta mi papá, pero yo tuve que recibir los palos rotos. Y lo digo en primera persona el ujú. ejemplo para un poco graficar lo que pasó. Yo creo que como organización política le hemos demostrado al país que sabemos hacer lo que tenemos que hacer, que estamos preparados y venimos muchos que hemos sido parte de ese proceso de formación y que aún podemos ser parte de la solución, que tenemos que reinventarnos en fondo y en forma, y a eso me refiero, a decir la verdad, como cuando tú te equivocas en la casa. Le dices a tu mamá, a tu esposa, sí, fallé, lo siento, pero vamos adelante. La confianza se la construye, Jorge, todos los días, y el silencio nunca va a ser el camino, y creo que eso es otro error que muchos hemos cometido y me incluyo. Excelente, excelente. Lo tuvimos a Vicente Tallano Basantes, un gran amigo. Yo creo que me quedo solamente con la última pregunta y es algo que lo vamos a tener en los segmentos de las cosas como son. Si tuvieses que decirle las cosas como son, mi querido Vicente, ¿a quién se la dirías y qué le dirías? Bueno, definitivamente a los jóvenes hay que despertar, hay que ser críticos y hay que alejarnos de la realidad virtual. Tenemos que ser parte de la solución y el callar no va a ser el camino, porque si hoy callamos, las cosas que parecen muy difíciles mañana van a ser mucho peor. Excelente. Ahí lo tuvimos a Vicente Tallano Basantes.
en un programa más de Las Cosas Como Son. No se olviden suscribirse a nuestros canales a través de nuestras distintas plataformas y encantado estaremos siguiendo con más invitados toda esta cantidad de programas que tenemos.